Buenas noches, una nueva emisión de Grano del Sistema. Otro programa levantado por YouTube, el 251, donde se trató el tema de las vacunas. La marcación es cada vez más cerrada. Estamos ingresando en el final de la historia. Les pido por favor que sigan hasta el final del video. Lo digo porque sé que muchos no llegan. Y el motivo es que hay que comenzar a hablar claro en la Argentina. Vamos a empezar. Yo lo vengo anunciando programa tras programa. Hemos entrado en la recta final. El gobierno está completamente desorientado y después que los dirigentes pseudo-opositores le rechazaron las instrucciones que le bajó el Fondo Monetario para consensuar la transición, Macri quedó más solo que de la Rúa en 2001. Pero por si fuera poco, La Baña propone 10 puntos, en los cuales no está contemplado lo que pide el Fondo Monetario para refinanciar la deuda, compromisos de pago, reformas previsional y laboral. Por lo tanto, la ministra de Economía, Christine Lagarde, con las cartas sobre la mesa, sabrá lo que tiene que hacer. El gobierno, por otro lado, para cubrir a todos los amigotes que tienen que sacar sus dólares del sistema, está quemando 220 millones por día y no saben de dónde sacarlos. Manotean de los bancos oficiales y en cuanto lugar haya un billete verde. Cuando ya no les quede nada, comenzarán a publicar en Mercado Libre los muebles, las puertas y ventanas, porque no van a dejar absolutamente nada. En el mes de abril se fugaron 5.500 millones de dólares. Este gobierno está terminado. Si tienen alguna duda, vean este recorte del diario Clarín de abril de 1989, cuando comenzó la hiperinflación, y la publicación de BAE Negocios del jueves pasado. Ya no hay nada que hacer, la mesa está servida. Solo hay que esperar cómo se desarrollan los acontecimientos. Las versiones son de todo tipo. Gran acuerdo nacional propuesto por la misma dirigencia que nos trajo hasta acá. Por lo tanto es más de lo mismo, es decir, no hay responsables de nada. Si esto lo hacen vía asamblea legislativa, elecciones anticipadas u otro mecanismo, es irrelevante. Nos quieren vacunar nuevamente. Y lo peor de todo, que lo van a hacer los mismos de siempre. A ver si nos ubicamos en el centro de la escena. Como el que sigue no sale del mismo sistema, tiene que decirle a la población que debe seguir cagándose de hambre y con menos derechos. La única forma de sacar a Argentina adelante es con un proyecto nuevo fuera del sistema. ¿Somos tan pelotudos para creer que quienes nos trajeron acá nos van a sacar? El que se sienta ofendido por lo de pelotudo, le cambio el adjetivo. Si se considera que no lo es, entonces es un cagón. En medio de este berenjenal, cuando el juez Ramos Padilla imputa en la causa por extorsión, entre otros a Bonadío, este de golpe se interna y se opera de un tumor en el cerebro. Tumor del cual un periodista del sistema ya adelantó que es maligno antes de ser extirpado y se le efectúe una biopsia. Creámosle a todo, estamos para el cachetazo. De ser cierta esa versión, el juez tiene para rato y ningún otro quiere tomar las causas porque son un mamarracho y no quieren verse salpicados. ¿Qué se hace entonces con los detenidos? Y para gritar bingo, el fiscal está procesado y en rebeldía. El procurador durmiendo la siesta y la Corte Suprema deslizando rumores para que los periodistas los interpreten. Y la Cámara de Mar del Plata comiendo cornalitos en el puerto en lugar de determinar la residencia del juicio de Dolores. Esto está grabado el lunes a la tardecita, aclararlo por las dudas que hoy resuelvan alguna cosa esta gente. ¿Qué van a hacer? ¿Cerrar las causas?
¿Decir que aquí no pasó nada? Si Garabano sigue siendo ministro, cualquier cosa es posible, hasta cortar la luz a quienes se manifestaban apoyando al juez Ramos Padilla. Esa oscuridad es el símbolo de este gobierno, perdidos en la noche. No hay vuelta que darle. Cuando se termine esta vergüenza hay que cerrar las facultades de Derecho, traer profesores del exterior, si es posible de Perú, que tienen todos los expresidentes procesados y presos, y algunos que se mató también. Tomar examen a todos los abogados y al que no recite de memoria la Constitución Nacional, hay que enviarlo a conversar nuevamente la carrera. De esas facultades egresaron Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde y los Kirchner. Creo que con eso alcanza para cerrarlas. En el medio de todo este despropósito hay millones de personas que van desde los que están endeudados a tasas usurarias, los que tuvieron que cerrar negocios quedándose con deudas, los que cobran sueldos miserables, hasta los que se están cagando de hambre. Para que esta banda de hijos de puta nos digan que ahora hay que hacer un gran acuerdo nacional, cuando en realidad la única discusión posible es con qué método nos lo sacamos de encima. Hace un año comenté que el sistema proyectaba una primavera latina en nuestro continente, con el objetivo de apropiarse de los recursos naturales, paso previo o simultáneo a la balcanización de los países. También hablé varias veces que las nuevas guerras poco tienen que ver con lo que conocemos de forma tradicional y que los ejércitos de mercenarios actuaban en lugar de los regulares. Esto aconteció fundamentalmente en Siria y ahora que ha terminado se mudan a nuestro continente. El infierno tan temido ya está a la vista. El fundador de la empresa de mercenarios estadounidense Blackwater, Eric Prince, muy cercano al gobierno de Donald Trump, lleva meses tratando de organizar un ejército de 5.000 mercenarios para derrocar el régimen de Nicolás Maduro, según afirma hoy una noticia a la Casa Blanca. Ninguno de los protagonistas quiere quedar pegados con mercenarios, más aún luego de las violaciones a derechos humanos en Medio Oriente. Pero nadie puede ocultar las vinculaciones de Prince con la creación de otros grupos de mercenarios en Qatar o Arabia Saudí, o las relaciones económicas con fondos de inversiones chinos vinculados al ejército de ese país. Nicolás Maduro, además, está protegido por varios cientos de mercenarios rusos de la empresa Wagner, muy cercana a Vladimir Putin, que ejercen de verdadera guardia pretoriana del líder venezolano en coordinación con los miles de asesores cubanos desplazados al país. La tarea de los contratados en Venezuela era proteger a Maduro de cualquier intento de simpatizante de la oposición en su propia fuerza de seguridad de detenerlo. El Wagner Group es una empresa militar privada cuya misión principal es cumplir misiones militares atendiendo a las políticas exteriores de Rusia. Fue fundada por el teniente coronel Dmitry Utkin, antiguo operador de las Fuerzas Especiales Rusas. Es dirigida por el empresario Yevgeny Prigozhin y se sabe que es controlada por oficiales del GRU y el FSB. Wagner ha conducido operaciones militares en Ucrania, Siria, República Centroafricana y Sudán. La capacidad táctica de combate incluye infantería, artillería pesada, defensa aérea, blindados, asesoría e inteligencia. La PMC Wagner practica guerras por procuración e híbrida y es empleada para garantizar infraestructuras consideradas de alto valor para la política exterior rusa y tiene la ventaja de controlar el flujo de información operativa. Esto permite actividades encubiertas, impidiendo una opinión pública negativa. La muerte de un soldado contratado no llama la atención, lo que no ocurre con la muerte en combate de tropas regulares rusas. PMC como Wagner son esenciales para la aplicación de la doctrina estratégica militar rusa. Son imprescindibles a los esfuerzos rusos para proyectar poder e influencia en regiones y alianzas de la era soviética y para crear oportunidades adecuadas para la agenda exterior de Rusia.
También operan los miembros del Servicio Secreto de Cuba, el que podría ser empleado solo en misiones especiales de falsa bandera contra grupos internos o incluso contra blancos en países vecinos. Otro punto es actuar en algunos puntos que requieran habilidades y entrenamiento especial. Hoy, una gran cantidad de propaganda sobre las milicias bolivarianas, o más recientemente promocionado el MRTP, Método Revolucionario Táctica de Resistencia, y su aplicación a través de la Región Estratégicas e Integrales Defensa REDI, que dividieron el país en 99 áreas, una mezcla de guerra irregular, asimétricas y de guerrillas, recordando a Vietnam. Venezuela adquirió no solo los sistemas de misiles y comando y control C2, sino el concepto de operación y empleo. Hace 3 años fue creado el Comando de Defensa Aeroespacial Integral, CODAI. Es subordinado al Comando Estratégico Operacional CEOFAN, otro concepto importado de Rusia. Otro punto que se cree que miembros del grupo Wagner pueden estar operando como pilotos de caza Su-30MK2. Venezuela tiene 24. Pero para tener la mesa servida de forma completa aparece el último ingrediente. Emergen los pemones. Aquí somos gobierno, dice uno de los hombres armados con arcos y flechas. Parte de un grupo de indígenas que ha tomado el control del aeropuerto de Santa Elena de Darién, en el sur de Venezuela, cerca de la frontera con Brasil. Los pemones pasaron siglos viviendo de acuerdo a sus propias leyes y costumbres de esta zona, que tiene maravillas naturales como la cascada Salto Ángel, la más alta cascada de agua en el mundo y una de las principales tarjetas postales de Venezuela. La región también es extremadamente rica en recursos, especialmente yacimientos minerales. Pero el pasado 8 de diciembre, este pueblo indígena ganó los titulares de los medios venezolanos tras un episodio que tuvo como protagonista al joven pimiento Charlie Peñalosa, de 21 años, muerto en el área del campamento El Arenal, cerca del río Carrao, por un destacamento de la Dirección Nacional General de Contrainteligencia Militar del gobierno venezolano del río Carrao, por un destacamento de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Según el relato de la prensa local, Peñalosa fue asesinado mientras defendía a otros indígenas que fueron objetos de un ataque con armas de guerra. La incursión había sido parte de una operación secreta de la DGCIN y la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, la Compañía Estatal de Energía Eléctrica de Venezuela. Para estar en mayor número, los residentes acabaron rindiendo a los servidores de la DGCIN y de la Corpoelec y capturaron a algunos de ellos. También quedaron con las armas y explosivos de los funcionarios. Los líderes pemones clasificaron la muerte de Peñalosa de asesinato, así como Amnistía Internacional, que ahora exige el fin de las agresiones del gobierno venezolano contra la comunidad indígena. ¿Se dan cuenta cuando yo digo que se mueven en todas partes igual? Los pemones allá, los cuan en otro lado, los araucanos en otro lado, se mueven siempre igual. Todo comenzó cuando el gobierno de Maduro firmó contratos de explotación minera en la cuenca del Orinoco, la zona donde habitan los pemones, y están considerados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Todo se agravó, pues la crisis en Venezuela afectó el turismo en la zona, que era la principal fuente de ingresos de los aborígenes. Mantienen ocupado el aeropuerto y están mentalizados que deberán enfrentar una guerra. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos del agravamiento de la crisis en Venezuela? Los expertos escuchados por la BBC News Brasil señalan que una escalada en la crisis venezolana y una eventual guerra civil pueden traer a Brasil una serie de consecuencias económicas en la política internacional, en el flujo migratorio y hasta en el control del crimen organizado en las fronteras. En el campo económico, un conflicto armado en Venezuela tiene potencial para perjudicar inversiones en América del Sur como un todo, ante la percepción de inestabilidad de la región. En las relaciones internacionales, una eventual acción militar de Estados Unidos en Venezuela
podía generar divisiones en el continente. Con algunos países se haría el gobierno estadounidense y otros apoyando a Maduro y fortaleciendo lazos con las potencias que la apoyan, Rusia y China. Además, la violencia interna en Venezuela y el posible fortalecimiento de organizaciones criminales podrían desbordarse en los países vecinos. Y esto es porque la situación de inestabilidad perjudica la cooperación de Brasil con autoridades militares venezolanas en la frontera, lo que puede abrir el camino para un aumento en el tráfico de drogas, contrabando y deforestación en la Amazonia. Ahora bien, el control operacional de Venezuela lo tiene Rusia y comienza a exigir cambios. Moscú cree que no puede ser que Siria, en guerra, tuvo 25% de inflación anual en su peor momento y que Venezuela, de forma irresponsable, cargue una inflación de 3 dígitos anuales. China, principal acreedor de Venezuela y aliado global de Rusia, convalida los reclamos de que para sobrevivir el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que dejar de lado sus chambonadas, fracasos y torpezas enormes para gestionar de forma más eficiente. La presión de Moscú provocó el anuncio de Maduro que habrá rectificación y renovación revolucionaria, dijeron fuentes conocedoras de la situación. Si Nicolás Maduro no está dispuesto a encabezar ciertas rectificaciones indispensables, afirman fuentes conocedoras de la situación, el partido del gobierno puede iniciar cambios apoyados por los jefes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y acá sorprende la candidez estadounidense expresada por Elliot Abrams, asesor de Donald Trump, al quejarse que confiaron en una negociación que probablemente nunca existió y solo fue una trampa. Abrams se quejó que el ministro de Defensa general Vladimir Padrino, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Michael Moreno y el comandante de la Guardia de Honor Presidencial Iván Rafael Hernández Dala negociaron con la oposición enviar a Maduro a La Habana y respaldar a Juan Guaidó, pero de pronto cortaron el teléfono y no atendieron más. Abrams se declara ofendido porque dice que ellos participaron en negociaciones con la oposición, en las que aseguran que Estados Unidos no participó. Y se pactó una transición política con garantías para respetar la dignidad de gente como Maduro para que pudieran irse con honor, y resulta que hablaron, y cuando llegó el momento de la acción no estuvieron dispuestos a hacerlo. Todas las partes coinciden. Es muy grande lo que está en juego. Un reservorio gigantesco de hidrocarburos y la fijación del precio del petróleo, como para que Maduro continúe con sus errores de gestión. Pompeo habló por teléfono con el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, quien le advirtió que la continuación de pasos agresivos de Washington D.C. hacia Venezuela puede tener graves consecuencias. Si Washington no deja de interferir en los asuntos de Venezuela, colapsará la situación, advirtió Lavrov, fijando el punto de vista del presidente Putin. Y a esta hora no saben qué hacer con Guaidó, que no convoca a nadie, no lo toman en serio. Habrá 10.000 personas. Guaidó, si el régimen creía que habíamos llegado al máximo de presión, se equivocaron. Vamos a seguir en las calles hasta lograr la libertad de Venezuela. Concluyó sin dar explicaciones acerca de lo que todos quieren saber. ¿Qué fue lo que ocurrió en Caracas con la fase final de la Operación Libertad? De inmediato le respondió Diosdado Cabello, quien dijo que Guaidó dice muchas boberías. Putin y Trump hablaron largo y tendido de fin de semana. El ruso pone como condición para entregar Venezuela que Estados Unidos no se meta en el patio trasero de Rusia, Ucrania por ejemplo. Y comienza la partida de ajedrez. Trump envía portaaviones a Irán para presionar, y por el otro lado le caen misiles sobre Israel. Además hay que arreglar la parte económica, ya que el régimen chavista le debe miles de millones de dólares por los préstamos realizados a Rusia.
Desde 2009, escuchen este detalle, el presidente ruso y la petrolera estatal de su país, Rosneft, emitieron 9.000 millones de dólares en PDVSA. A cambio, Maduro le dio como garantía el 49% de la Citgo, la refinería que la estatal venezolana tiene en Houston, Estados Unidos. De entrar en default por cumplir el pago de sus bonos, Moscú podía quedarse con toda la compañía. Mientras tanto, comienza a calentarse el ambiente. Jackson Silva Zapata, general de la Guardia Nacional Bolivariana, lideró el viernes un operativo conformado por 25 militares y 5 policías en la Guacamaya. Fue una respuesta a un presunto atentado terrorista registrado en una hacienda. No se habían registrado heridos, pero la misión de los uniformados era inspeccionar la zona en busca de los responsables. No encontraron nada fuera de lugar, pero al emprender el regreso fueron emboscados por grupo armado cuya identidad no fue revelada. Silva Zapata, otros 3 militares y 2 policías fueron asesinados en el ataque. Junto con las pintadas vistas en las fotos, quedó una lista de amenazas de muerte contra 11 dirigentes opositores y un sacerdote del municipio de Junín del estado de Táchira. Empezaron, y así empiezan en todas partes. Y acá tenemos que ponernos a hablar, yo lo dije hace tiempo atrás, hay gente nueva que se acerca al programa y empezar a repetir algunas cosas. Esta posición que muchos sostienen de que Rusia es el salvador del mundo. Rusia es un archienemigo. Dugin, RT, Putin y China son enemigos, tanto como Israel y Gran Bretaña con su masonería talmúdica, tanto como lo son los agentes internos que a sueldo de uno y otro promueven el plan Andini absurdo. El plan Andini es una realidad doble. De un lado la OTAN, con sus falsos mapuches timoniados desde Bristol, la auspicia Estela con su consejo de todas las tierras, bajo la enseña que muestra una cruz de Malta. Del otro lado, el eurasianismo con sus otros falsos mapuches del Güeñefels, que enarbolan la bandera del lucero de la mañana babilónico, el signo distar del caos del Consejo de Seguridad Eurasiano. Así es el Gog contra Magog patagónico, no un solo grupo, sino por lo menos 2. Pero no se trata de un enfrentamiento entre ellos, sino un frente combinado. Es una disposición conveniente, ya que obligan a las fuerzas patriotas a abrir otro frente, mientras que debilitan esos mismos grupos guerrilleros manteniéndolos de un tamaño controlable. El invasor necesita que ellos sean débiles, porque al darse una secesión, sea esta por invasión o por canje de territorio por deuda, lo primero que hará será deshacerse de los subversivos, echándolos fuera de sus fronteras, a continuar su campaña armada de manera permanente en lo que le sobre de territorio a la Argentina y Chile. Esto lo habíamos hablado una vez con el general Alonso. Una vez que se hagan cargo de la Patagonia, vienen por el resto del territorio. Y a esos guerrilleros los van a sacar de ahí y los van a mandar a joder en la otra parte del territorio. No es el final, sino el comienzo de una calamidad aún mayor. Yo voy a repetir esto porque hay gente nueva en el programa que no lo sabía. Desde el día uno me cuestionaba algo así en el foro, por eso traigo esto a relucir.
Pido un poco de paciencia para examinar un par de locuras más que dice Dugin. Textual de Dugin, esto lo pasamos en el 2014 nosotros, estamos en TLV1. Fantástica noticia, nieto e hijo de Jan Parvulesco, nuestro gran amigo Stanislav Constantino Parvulesco, fue coronado como rey de la Araucanía y Patagonia del pueblo mapuche. Su Majestad Stanislav anunció primero su reino y el centro espiritual de la lucha geopolítica mundial para el renacimiento de los valores cristianos, los ideales de un mundo multipolar y los ideales metapolíticos de Belicó, el poderoso, y la revolución en Eurasia continental. Por su parte, el reino de la Araucanía y Patagonia no cree en el poder soberano de Estados Unidos. Establezca relaciones diplomáticas con ellos. En el orden del día de la apertura de la embajada del reino de la Araucanía y Patagonia en Moscú, viva el nuevo rey. Textual de Alejandro Dugin. Este Rasputín del Kremlin, pichón de la KGB, tiene dichos muy interesantes. Vamos a pasar a la lucha activa en la Patagonia y en la Araucanía. El apoyo será físico en breve. Tiene un extraño placer de meterse con la Argentina. Juan Perón es el ejemplo a seguir por todos los jefes de Estado. No solo sabía escuchar a los filósofos, sino también sabía hacer filosofía. No cabe dudas que Dugin sabe sobre el dinero que ha escondido en la Patagonia y seguramente se refiere a eso, pues hay que decirlo, que ellos tienen su plan Andinia propio. Rusia y China no se instalan en el territorio para competir, sino para colaborar con la NATO en el plan Andinia. RT y Telesur son canales mentirosos idénticos a Fox y CNN, pero le cuentan su mentira como les conviene. Dugin. Argentina y Rusia son la verdadera Europa premoderna. No, señor, no. Argentina es el futuro y Rusia no es nada. En miles de años no le ha dado nada a la civilización, solo errores y perseguidos. Cualquier palabra en la boca de Dugin es un insulto, pero también es negativo por lo que omite, ya que no se le ha sabido un comentario sobre los problemas reales como los agrotóxicos, la soberanía, la pobreza, etc. A él solo le interesa su propia agenda. No pretendo hacer de esto una crítica a Dugin, solamente exponerlo como enemigo, aunque le falte estatura. Lo mismo a todos sus repetidores que son agentes de ellos. Grupos de universitarios crónicos, zurditos babosos y sindicalistas de mierda que no pueden entender que ya no existe el peronismo y que la abolición del comunismo, liberalismo, nacionalismo solo pretende disgregar el bloque occidental para practicar el nuevo imperialismo. Esto ya está pasando en Venezuela. Rusia y China son el enemigo, no son de piedra, se van a movilizar para convertirse, si fuera necesario, en el próximo Leviatán. Asimismo van a tener miedo, cólera, hambre, frío y sueño. En Siria demostraron que no son excelentes en la guerra, son vencibles. El imperio invisible del anticristo sionista se ha dividido en NATO y CSTO, que es la NATO de Rusia y China. Es Gog y Magog, ambos persiguen su único modelo globalista. Si Estados Unidos quisiera competir realmente con Rusia, lo primero que debería hacer es exponer sus planes. Si Estados Unidos estuviera en contra de China, lo primero que deberían hacer es dejarla de comprar y vender. Ambos actúan de manera en activa colaboración en un esquema de saqueo conjunto. Divide y robarás. ¿Cómo se puede permitir a Argentina recibir en una universidad nacional y en una escuela de guerra un agresor ideológico como Dugin? Es un escándalo. Lo mínimo que debemos hacer
es confrontarlo y exponerlo como lo hizo Olavo de Carvalho y rajarlo del país, persona no grata. Pero acá hay muchos que hablan, parlotean, y no tienen demasiado conocimiento de las cosas. Piensan que Dugin descubrió la pólvora. Era usurpado el concepto de cuarta teoría política, con una teoría paraguas que no posee la menor validez como teoría política, desde que es ideológicamente ambigua y no es universal, como son las otras tres teorías anteriores: liberalismo, comunismo y fascismo. Dugin define su cuarta teoría como un proyecto político científico para construir nuevas ideologías que no caigan en los errores de las anteriores y se oponga a Occidente y al liberalismo, que es el sobreviviente de eso. O sea que él, según él mismo, no es en sí ninguna teoría, sino una posición antimoderna, antioccidental y pro-Rusia putinista. Utiliza como símbolo la estrella de 8 puntas que representaría la multipolaridad, cosa que no es así. Ese es el símbolo del caos, es el hipercubo, la cruz babilónica de Ilu, la estrella de Malta de 8 puntas, que es el desdoblamiento de la pirámide, y la estrella del Islam, que es la proyección ortográfica del hipercubo. Hay que aclarar que ellos no crearon estos símbolos, ya son muy antiguos, y se los encuentran en viejos tratados de alquimia y ocultismo. La estrella de Inanna o Istar, Venus o el lucero de la mañana, es la representación estelar del ángel hermafrodita caído. El emblema de la NATO eurasiática, la CSTO, azul, como el ángel azul que entra en el Avatara, Shiva, el gran destructor. Viejo también es el malentendido sobre el concepto del caos. El caos no es necesariamente desorden y confusión, es también elemento primordial del cual emana el logos. Así como Putin no es el salvador de Rusia, Alexander Dugin no es el creador del neo-eurosianismo. Ambos son pichones de la KGB, así como miembros decanos de círculos gnósticos satanistas. Igual que Putin, Dugin no es productor, sino producto de esta Rusia neoimperialista, hijo de un agente de la KGB, alumno de otro satanista y espía de la KGB, el tal Jan Parvulescu. Este sí, principal ideólogo del supremacismo ruso, con su obra La estrella del imperio invisible, que es una oscura alegoría al reino del anticristo en la tierra. Dugin tomó de diversos autores y confeccionó un collage de todo lo antioccidental bajo la bandera falsa del nacional-bolchevismo, asociado a un nacionalismo ruso condimentado con elementos tradicionalistas que rebautizaron como eurosianismo. Algo parecido hizo Mussolini con el fascismo revolucionario antes de la marcha sobre Roma, agregando el simbolismo de la Roma antigua a un movimiento fascista que no era de derecha. Pero aquí no pretendemos hacer un examen filosófico o literario, sino político. Dijo Nietzsche, hay espíritus que enturbian sus aguas hasta hacerlas parecer profundas. Bueno, Dugin es uno de ellos. Él toma de la cuestionable geopolítica de Mackinder que hay potencias terrestres versus potencias marítimas, que las naciones de la isla mundial de Behemoth gobernarán el mundo en oposición al Leviatán o a las naciones de la Atlántida. Lo cierto es que hasta el lindo inglés lo dice, toda tierra por mar es buena y quien gobierna las olas gobierna el mundo. Y los ingleses efectivamente supieron gobernar el mundo. Para esto habrían creado un modelo geoestratégico que pretendería la absorción a Eurasia de toda Asia y Europa. Según Dugin, ese mundo será feliz solo cuando las potencias atlánticas sean destruidas, ya que las orientales persiguen ideales sublimes, mientras que las atlantistas solo quieren poder. La de Dugin es una cruzada contra el iluminismo, del cual habría surgido liberalismo, comunismo y fascismo o nacionalismo. Del comunismo desecta el ateísmo, pero acepta la crítica social.
Del nacionalismo deyecta la colaboración de clases, chauvinista y xenofóbica, mientras que aceptaría las energías arcaicas del etno sociopolítico, o sí un concepto de nación ambiguo. Del liberalismo o capitalismo deyectaría todo. No es curioso, porque dentro del liberalismo hubieron conquistas sociales que hacen al Estado de Derecho, un concepto al que Dugin es ajeno. Y luego plantea que de estas tres teorías el liberalismo se impuso y que la globalización sería el capitalismo totalitario representado por las corporaciones y culturalizado como la partidocracia parlamentaria plutocrática que todos conocemos. En esto estamos de acuerdo. Su cuarta teoría no sería un híbrido de estas tres, sino algo nuevo basado en el tradicionalismo preiluminista y diferente en cada nación. Habla de anticapitalista, antiamericano, etc. Pero ni anti ni tradicionalismo constituyen teoría política alguna válida. Aquí es que se le cae de nuevo la ficha. En base a esto, llama a la rebeldía patriótica contra el capitalismo occidental y promueve la multipolaridad, mientras que en Rusia no toca el capitalismo y pretende un bloque euroasiático. ¿Hay algún ejemplo de países que hayan seguido esta doctrina? Claro, el Foro de San Pablo y su mejor producto, Venezuela, con su revolución bolivariana, es un ejemplo de ese tradicionalismo patriótico anti-yanqui. ¿Pero qué se está beneficiando con esto? En estos meses Rusia y China han venido saqueando el oro, petróleo, coltan, uranio, diamante por toneladas de Venezuela, con el pretexto de la invasión yanqui. Cada avión que aterriza en Venezuela trayendo juguetes para la guerra se lleva fácil 100 toneladas de valores. Con este ejemplo de Venezuela se verifica esa baratija ideológica de Dugin KGB. Es, en efecto, un híbrido de comunismo, capitalismo y nacionalismo. La historia ha mostrado que las teorías antis, esas que vienen a fin de oponerse a otra, terminan siendo aún peores que aquellas que logran desplazar. Bueno, ahora vamos a hablar de aquello que salió ya de las primeras planas, que fue el incendio de la Catedral de Notre Dame. Pilar Baselga difundió un artículo muy interesante acerca del incendio de la Catedral de Notre Dame. Se basa en las afirmaciones de un carpintero francés que filmó un video donde asegura que es imposible quemar la iglesia. Para demostrarlo, este señor toma una viga de 35 años y efectúa sobre el mismo lo siguiente. Primero coloca paja y trapo alrededor de la viga. Con una moladora provoca chispas y las mismas no encienden. Segundo, posa sobre ella un cubo de plomo. Con un soplete intenta derretirlo y el plomo líquido no afecta a la viga. Tercero, prende fuego a la paja y arde y larga humo que hace encender la primera alarma y no la atiende, tal como aconteció con el incendio real. Cuarto, echa varios productos inflamables, prende fuego el circuito eléctrico, luego de 25 minutos no hay forma de quemar la viga. Quinto, suena la segunda alarma, a partir de la cual los bomberos tardaron más de una hora en llegar. Y sexto, coloca encima un gel para barbacoa. El fuego se propaga durante 6 minutos. Una vez que se apaga el fuego, la viga está intacta. Ahora bien, cuando la iglesia aún estaba ardiendo, el diario El País informa que investigan la destrucción involuntaria. Pongamos las cosas en claro. Si es involuntaria, hay negligencia. Y como la catedral no dependía de la iglesia, sino del gobierno, la negligencia es de altas autoridades. Observando el experimento que hizo el carpintero francés, ¿se puede quemar un armazón de 2000 metros cuadrados de vigas de roble de 900 años en 4 horas? El arquitecto Benjamín Mouton, a cargo de Notre Dame durante 14 años hasta 2013, dijo lo siguiente.
Es incomprensible que el armazón haya ardido tan rápidamente porque las vigas son duras como el acero. Toda la instalación eléctrica se renovó. Hay 2 vigilantes las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hubo 2 alertas de incendio. ¿Por qué no pasó nada después de la primera alerta? Y tardaron 1 hora los bomberos para llegar. Por otro lado, Macron prohíbe a los arquitectos hablar del incendio de Notre Dame. Cada cual que hable debe hacerlo con el consentimiento del Ministerio de Cultura. Esta prohibición oculta que algo grave ocurrió. Otra persona, Eric Perrut, de 63 años, dice lo siguiente. Fue piloto contra incendios. Tiene una empresa de construcción. Enseguida pensó que ese armazón de vigas de roble milenarios no podría arder con altas llamas amarillas en 2 horas. Investiga todo el asunto y descubre que la empresa Lebras, con 30 años de experiencia, fue solicitada por la catedral para tratamiento fungicida de las vigas del armazón por unos supuestos hongos que había sobre las vigas. Y dicen que no es necesario tratarlas porque están en perfecto estado. A pesar de ello, la catedral insiste. Entonces este investigador pregunta qué le colocaron a las vigas, por lo que él sospecha que han puesto naotermitas, que son materiales reactivos investigados para uso militar y para aplicaciones generales, al contener propelentes explosivos y pirotécnicos, y que este componente se puede añadir a cualquier tratamiento sin que el obrero lo sepa. Es curioso que las estatuas de los 12 apóstoles que rodeaban la flecha y los grandes cuadros que estaban en el interior fueron retirados semanas antes del incendio. Una foto curiosa era del mismo Edward Phillips, que está bromeando y riéndose con Emmanuel Macron justo en el momento que ingresa a la catedral. Y sabemos perfectamente que el presidente Macron de Francia pertenece a 2 logias. Al día siguiente del incendio, Macron asegura que la iglesia estará en 5 años, y de casualidad es cuando se llevan adelante los Juegos Olímpicos. Esto no significaría nada. Pero vean lo que encontramos publicado en diciembre de 2016. Y el proyecto es increíble. Vean las fotos, en cual incluye frente a la iglesia una plaza de vidrio con un gigantesco centro de compras subterráneo. En ese proyecto no cuadraba la iglesia tal cual estaba, había que modernizarla, lo que cierra observando la extraña y pareja forma de quemarse el crucero. Ningún otro incendio conocido que se ha producido de esta manera tan ordenada. Y aquí tenemos la catedral lista para su modernización. Y ya se lanza el concurso internacional para la reconstrucción. Ahora veamos con qué semejante calidad han aparecido los proyectos.
Debería dejarla como un gran atractivo turístico, pero no religioso. Vamos a ir a la Argentina. Esto chiquitito lo escribió Jesús Rico. Yo he hablado de la licitación de las cuencas petroleras, no hace mucho. En la cuenca Malvinas Oeste se pusieron en juego unas 18 áreas. Las ofertas ganadoras y las que serán adjudicadas en el transcurso de los próximos 30 días involucran 9 áreas. De ellas, la petrolera británica Tulio ganó en 3. En 2 irá como consorcio junto a Club Petrol y Wintershall, con una participación del 40% en ambos casos, mientras que la tercera irá sola al 100%. Observando el mapa se advierte sobre la grave afrenta a la seguridad nacional que implica la adjudicación a petroleras británicas en áreas de la cuenca Malvinas Oeste, a una distancia aproximadamente de 150 kilómetros de las islas, y a más o menos la misma distancia de la zona en la cual la exploración de la cuenca Malvinas Norte por parte del consorcio entre Rockhopper y Premier, ambas británicas. Observen las dos más al norte, que son una continuación de lo pretendido por el Reino Unido. Una de las cosas que exige el Fondo Monetario de la Argentina, que se desvive por eso, es la famosa reforma previsional con la vuelta de la jubilación privada. Yo voy a leer un pequeño artículo que salió en orsay.com, que es la jubilación en vía de extinción en Estados Unidos. Fíjese a dónde nos quieren llevar. No estamos hablando acá de un país del tercer o cuarto mundo, no hablando de Estados Unidos. El 20% de los trabajadores mayores de 65 años no se pueden permitir dejar de trabajar. La pensión pública solo alcanza entre el 40 y el 50% del último salario. La norma básica en Estados Unidos dicta que los jubilados deben mantener el 80% de los ingresos para no empobrecerse. Los inadecuados planes privados de ahorro y el creciente coste de la sanidad de Estados Unidos están amenazando la jubilación de muchos trabajadores. Por primera vez en 57 años, la población activa mayor de 65 años supera el 20%, según un informe de la gestora de planes privados de pensiones United Income. A final de siglo desaparecieron las familias americanas que vivían con un solo sueldo, por la caída de los salarios y el aumento del coste de la vida. Y ahora, en el comienzo del siglo XXI, el paradigma está cambiando para la parte de la población más mayor. En 35 años, los trabajadores mayores de 65 años que buscan empleo o lo tienen, se han duplicado, al pasar la tasa de actividad del 10% al 20%. Estados Unidos cuenta con un sistema de pensiones público al que se tiene acceso a partir de los 62 años, pero aunque el trabajador apure hasta los 67, edad para cobrar el máximo de pensión, solo cubre una parte mínima de las necesidades económicas para mantener el nivel de vida. Por este motivo, los trabajadores tienen que recurrir a planes de pensiones, fomentados por las propias empresas, como el famoso Plan 401, o planes de pensiones tradicionales para completar la pensión de jubilación. Sin embargo, para muchos empleos esto exige un esfuerzo titánico, alcanzar el 80% en la tasa de reemplazo. Los expertos calculan que un trabajador estadounidense debe haber acumulado una pensión complementaria unas 8 veces su salario anual. El trabajador medio que gana menos de $40.000 por año no consigue ahorrar para la jubilación. Para los empleados con un sueldo medio entre $40.000 y $115.000 logran ahorrar unos $60.000, insuficiente para alcanzar el 80% de los ingresos de cuando se están trabajando.
Incluso los trabajadores que se sitúan en el percentil más alto del salario, por encima de los $105.000, no llegan a la capacidad de ahorro óptimo. Este cambio cultural no está golpeando a los estratos más bajos, sino a las clases medias. Vayan tomando nota. Estamos hablando de Estados Unidos, no de Chile ni de cualquier otro país que tenga jurisdicciones privadas. Muchos creen que el grave problema argentino es solamente económico, ¿no? Que hay una cuestión de fe. El Estado ético es aquel que, lejos de recurrir a métodos de coerción y manipulación sociológica, comprende que no hay libertad fuera del bien y educa a su pueblo en la solidaridad para que sea libre en unión común. El mayor valor de una nación es su pueblo. A un país no bastarán ingentes recursos si careciera de un pueblo decente y valiente, guiado por líderes dignos y audaces orientados a una idea de Estado positivista que anide en el bien, un pueblo con fe. Jamás puede quedar de lado la fe, pues sin esta no puede haber ética. Para que un pueblo pueda emprender una transformación tal, es preciso un enorme peligro y ante este una convicción profunda en lo trascendental, en lo sobrehumano, en lo divino. Esto ocurre por medios que son intrínsecos al alma de los hombres y a los pueblos y que son difíciles de comprender cuanto más de explicar. Ese es el verdadero desafío nacional, la práctica de valores de excelsa moral como política de Estado, la idealización de sus logros, de su verdad nacional. De nada sirven reformas políticas o burocráticas si la forma mentis no cambia. Un cambio trascendental y positivo parezca una revolución del pensamiento, una profunda transformación positiva de la conducta social forjadora y de un espíritu solidario y de hermandad nacional. Solo así tendremos un patriotismo verdadero, así se nace como nación y como cultura. Esto es lo que llamo la revolución de la moral, pero antes de aspirar a estas cosas deberá recuperar la fe. Es irrecusable ante las sofisticadas amenazas del mundo moderno que un pueblo en rebeldía practique la conciencia social o no podrá sobrevivir al enemigo del mundo. El enemigo sabe muy bien de esto que hablo, por eso han querido desmoralizar a la nación corrompiendo los valores para así debilitarlo, haciéndolos más aptos para la conquista. Una de las cosas que propone el sistema es confusión, confusión y más confusión. El mundo entero está convulsionado, pero es bastante estéril. Y es solo Occidente el creador de las ideas que luego son mundiales. Una gran idea solo puede surgir del caos. El caos es el potencial espiritual y de voluntad de poder y materia prima de gran pensamiento, ese que crecerá para convertirse en ideal, en paradigma y en sistema. Hay particularmente 3 focos de caos en Europa: España, Italia y Francia, y otros 3 en el Nuevo Mundo: Venezuela, Estados Unidos y Argentina. Cada nación manifiesta el caos de manera distinta, así como todo pueblo o persona tiene sus tiempos y sus formas particulares. Las infinitas tribulaciones en las que Argentina aventaja a todos es la gravidez de ese caos que da vida a una estrella danzante. Esto es, el producto materializado del genio artístico que expone características únicas. Esto es el logos. Argentina, como la conocimos, está muriendo. Argentina está muriendo a manos de un ejército de políticos nefastos, del narcotráfico, que es el niño dorado del sionismo, de sus policías, periodistas, militantes, sindicalistas, espías, etcétera, 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 de sus malos y falsos ideólogos. Argentina morirá para renacer, como mejor o como peor. Pero algo mejor no se puede judicializar con jueces y políticos corruptos, ni se puede militarizar con militares y payos. Mucho menos se lo puede actuar bajo el consejo de aquellos impostores ajenos a la cultura occidental y que esconden sus designios en las sombras de la desinformación.
Mis únicos compatriotas son la gente buena, los otros no. Mis compatriotas no buscan castigo sino justicia. No negocian una salida por la política, sino por la conquista de derechos a través del deber y del servicio a la nación. Cualquier cosa que usted ponga sobre lo podrido, pudrirse se irá. A un plan Andinia es preciso otro plan aún más Andinia, a un golpe, otro golpe. Se está haciendo costumbre decir que habrá una revolución francesa, pues se está gestando una ansia de rebelarse con repudio violento ante el político y sus huestes de mercenarios. ¿Pero acaso esperan unos días de alboroto y griterío y que luego todo mejora? ¿Y si le digo que podría ser incontrolable como una ola gigante que se lleva todo? Las revoluciones no son una fiesta, son una fatalidad. Porque las revoluciones con mayúscula no las hacen los politicantes, sino los ya desposeídos, los traicionados y caídos en desgracia, los que no tienen a perder más que sus cadenas. Es menester en todo caso que esa revolución a la francesa se le sume un siglo de las luces, donde aunada fuera al sacrificio de esos desesperados la visión de futuristas, el talento de los genios, la fe de los santos, la mano de los guerreros. No debemos permitir que ese caos sea estéril o que sirva a propósitos otros que de buena moral. La cuarta teoría será el modelo de destrucción o de salvación para el hombre como ser. El sionismo la propone como una extinción del derecho bajo un estado policíaco global que busca hacer del hombre un individuo deshumanizado y esclavizado tecnológicamente, hundido en la miseria material y espiritual. Del otro lado, ¿cómo la iremos a proponer nosotros? La patria como asociación político-nacional, realizada en un estado único y total, que es además un estado de derecho infinita y revolucionariamente ético, que desarrolla al hombre en lo transitorio de lo psicofísico, más también en la inmanencia de lo espiritual. Un ser que en el evolucionar de su inteligencia y su moral forja una nación universal, o sea, una civilización que se vuelve más ética y más solidaria a medida que se establece como superpotencia hegemónica en lo tecnológico, militar y cultural. Así es el modelo de nuestra cuarta teoría, el único legítimo, por el que seguiremos trabajando y sufriendo para poder desarrollar. Para aquellos que descansen pensando que Dios hará todo, le respondo con una vieja cita latina. A los dioses no les gusta pelear solos. Vamos a terminar. Dicho esto, yo pregunto, ¿hay patriotas en las Fuerzas Armadas? Si los hay, es hora que se hable de esto. La noche llegará a todos. Los hombres van a correr de la noche, pero donde vayan la noche los alcanzará. La noche es la realidad que el tiempo impone. Los únicos que marcharán hacia ella para enfrentarla serán los pisoteados, los abandonados, los ya perdidos, los no escuchados, los sometidos a perpetua indignidad, aquellos que ven su vida envanecerse entre casillas de lata que ya no tienen que perder más que sus cadenas. Súmesele a esto una inspiración objetiva y irrenunciable, mezcla de cólera y entusiasmo, de patriotismo solidario y humanitario. Dicho en otros términos, no por todos comprendido, una guerra santa. El sur enfrentará pronto una guerra, y esto es inevitable. Es tarea de quienes lideren esa guerra al transformar su carácter de guerra de conquista en guerra de liberación. Esos líderes deberán comprender la potencialidad revolucionaria del caos y el imperio de la solidaridad. Deberán comprender también que o se es colonia o se es potencia hegemónica. No hay punto intermedio, repito. O se es colonia o se es potencia hegemónica. No hay punto intermedio.
El castigo al cipayo debe ser terrible y ejemplarizante, pero deberá ser privado de toda ideología. Quien comanda un alzamiento contra el sistema deberá comprender la magnitud de la lucha que se enfrenta, que al enfrentar al sistema irá a levantar la bandera de la civilización, con eso la causa de todas las naciones. La cosa se va a quebrar y cuando eso pase será necesario ya tener claro quiénes son los feos y quiénes los bonitos. Los zurdos babosos y los evolucionistas se están disfrazando de patriotas porque ya lo saben que el sistema se va a quebrar. Antes que eso pase en la Argentina, hay que recuperar el centro de gravedad fundamental, que es la autoridad moral. Esto es la autoridad de decir quién es el bueno y quién es el malo. Por esto tiene que quedar claro que el bloque OTAN es malo, pero Eurasia es igual o peor. Ya hemos dicho en varias ocasiones que si Argentina pretende vencer una potencia bajo estado de guerra total, deberá en primer término conseguir y mantener el orden interno. Deberá además concebir una nueva conceptualización de la guerra que revolucione las convenciones de los conflictos bélicos. Es hora de agregar esto, que si Argentina pretende desarrollo mediante la oposición corporativa de ambos bloques, deberá en primer tiempo conseguir y mantener la condición de nación universal. Deberá además concebir una nueva conceptualización del Estado que revolucione las convenciones políticas actuales. Deberá reinventarse como una nación hipercubo. Como consecuencia positiva, deberá crear un polo de excepción en el balance internacional. Deberá sin más salir de la ONU, romper casi todos los tratados internacionales de energía atómica, armas, etc., de organización del comercio, del petróleo, de todo eso que el grande impone como barrera al chico. Las Américas deben crear una nueva soberanía y no renunciar jamás a ella. Esta deberá proceder con magnífica diligencia en lo externo para así desplazar efectivamente la influencia imperialista del sionismo y su leviatán americano, y además este nuevo behemoth euroasiático que está aprovechando la crisis que él mismo creó en Venezuela para proferir amenazas y querer cada vez más en la región. No, señores de América, no somos pueblos tiranizados, sino pueblos en lucha. Aquellos tiranizados pasarán luego a practicar sobre otros la tiranía que antes sufrieron. Por eso debemos vernos como luchadores y como trabajadores antes que como clientes o esclavos. Pero tampoco mentirnos diciéndonos en vías de desarrollo. Estamos en rebeldía. Buenas noches.